lo que es el programa nuestro, para explicar un poco con más detalle, porque los debates y eso con tiempo, Javier no le daba mucho tiempo de explicar bien y queremos que lo explique bien todos los temas que llevábamos. Nosotros pues, vamos a ayudar un poco en el tema este de finalizará el acto Eugenio Rodríguez, que es responsable del área de memoria histórica de Izquierda Unida. Entonces, esto como queremos que sea también una cosa distendida, que no sea exactamente al tipo meeting. Pues si alguien en un momento dado no entiende qué se está diciendo o quiere aportar algo, pues que levante la mano y lo aporta y ya está, tranquilamente, y hablamos entre todos y aquí estamos entre amigos. Entonces yo voy a hablar de sanidad y de los servicios sociales un poco que tenemos en el pueblo y la previsión. Nosotros, como todo el mundo está hablando del hospital, que si el hospital se pierde, que si no se pierde, que si no sé cuánto. Nosotros tenemos dos hospitales que gestionan la misma gerencia. La misma gerencia gestiona los dos hospitales. O sea, es como si fuese un hospital con 45 kilómetros de longitud. Entonces, lógicamente, los servicios no se pueden prestar parejos en los dos, sino que ellos están priorizando el que si hay cardiología, la unidad de cardiología priorizaron que estuviese en Zafra. Aquí, ¿qué pasó? Pues que las consultas disminuyeron de cardiología. Los teleesfuerzos tampoco se siguen haciendo aquí. Entonces, algunos servicios por potencial de Zafra han disminuido aquí. Nosotros no queremos que Zafra disminuya sus servicios, queremos que tengamos también aquí otros servicios. Lógicamente, nadie puede tener un hospital en la puerta de su pueblo, pero el área es bastante extensa. Zafra cubre la zona del río Bodión y nosotros tenemos la Campiña Sur. Hay bastante población como para tener servicio suficiente, que no tiene por qué estar en deterioro Llerena con respecto a Zafra, ni al contrario tampoco, ni Zafra con respecto a Llerena. Entonces, nosotros existe el área de primaria y el área de especializada. Pensamos, desde Izquierda Unida, que si potenciamos primaria, que es el centro de salud, probablemente las listas de espera disminuirían y los servicios que se podrían prestar de mejor calidad en el hospital. Porque antes, hace ya tiempo que luego el Partido Socialista empezó a quitar esos servicios, había especialistas en los centros de salud de las especialidades más frecuentes, el cirujano, el traumatólogo y ginecología. Entonces, ellos te hacían una primera valoración y si consideraban que era cuestión de especializada, te mandaban al hospital. Y si no, pues lo resolvían en primaria. Eso fue desapareciendo y se empezó a enviar todo al hospital. El hospital empezó a asumir pacientes, pero pacientes que no se ven en condiciones. Porque probablemente digan, no hay lista de espera en primeras veces, es decir, para primera vez te ven, pero ¿cómo te ven luego las revisiones? ¿O cuándo son los resultados? Ahora, como ya tienen que ir reduciendo económicamente el gasto, pues han sacado la modalidad de la e-consulta, que el médico de cabecera te manda al especialista, sobre todo ginecología, cirugía, y no sé si hay otra especialidad más, te manda, dermatología, te manda a la e-consulta. Y eso no te ven, sino que miran el informe que manda el médico. Y si consideran que es para ir al hospital, te mandan al hospital, te dan la cita, pero si no, le contestan al médico de cabecera la solución sin ver al paciente. Entonces, claro, eso es un deterioro en el servicio que se está prestando. No hay un servicio lógico como antes de lo que tendría que haber. Son consultas de alta resolución. Se ve al paciente, si hay que hacerle algo, se le hace, si no se le da la solución, se le da la alta, pero por lo menos una atención directa al paciente, que eso se puede. La atención de calidad al paciente se está perdiendo. Recursos humanos no hay, o sea, los centros de salud. Hoy, por ejemplo, concretamente, un médico de cabecera se quejaba de que mañana tiene 35 pacientes, y de cómo
puedo ver yo, con qué calidad puedo ver yo 35 pacientes? Pues, porque además le ponen 2 pacientes cada 5 minutos, o sea, 2 minutos y medio por paciente. No puedo atender esos pacientes. Hay en el centro de salud, hay pruebas que se pueden hacer, ecografía y otro tipo de pruebas, pero no hay recursos humanos, no hay personas que puedan realizarlo. Ella me ha comentado que en otro sistema de salud, estaba ella en Andalucía, pues hacía cirugía menor ambulatoria, que podía quitar una garrotita, pero claro, aquí no puede porque no cubren. El día que ella hiciese eso, esa consulta no se pasaría. Hay 2 médicos que faltan y no los cubren. Ahora, cuando venga el verano, entre las vacaciones y esas 2 faltas que hay, pues el caos en el centro de salud, con lo cual los recursos humanos no. Otra cosa que también se puede pedir es porque hay un técnico de radio contratado para el centro de salud, pero está cubriendo los servicios en el hospital, porque ni siquiera hay sala de rayos en esto, cuando se podría haber montado, que se ha hecho un centro de salud nuevo, una sala de rayos y por lo menos la radiografía simple, no que tienes que ir al hospital a hacerte la radiografía y luego pues ya irá otro día a recoger los resultados. O sea, la calidad va perdiéndose y en primaria, en especializada, pues lo mismo, también falta recursos humanos. La tendencia es pues, privatizar parte del servicio que hay en sanidad. Tenemos, por ejemplo, conciertos con clínicas privadas, tenemos privatización de mantenimiento, por ejemplo, en Zafra, del servicio de mantenimiento, del servicio de cocina. La cocina es privada en Zafra, aquí no hemos ido, pero la pretensión es ir privatizando los servicios para que cueste lo menos posible el gasto sanitario. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento, porque hay un consejo de zona que el otro día dijo la señora Juana que se habían reunido 2 veces, pero 2 veces en qué espacio de tiempo. O sea, que si hace, la última vez que se reunieron fue hace 4 años, en el consejo de zona es donde hay que litigar todas estas cosas, porque hay representantes de todos del ayuntamiento, del SES, de los sindicatos, de los ciudadanos. Entonces ahí es donde hay que mirar todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que presionar para que se mejoren los servicios sanitarios y para que sean de calidad, para que no estén deteriorándose como se están deteriorando. No ya porque el hospital se vaya a quedar se vaya a desaparecer el hospital no va a desaparecer, porque se le va a ir dando otro tipo de... El hospital no va a desaparecer porque población suficiente como para atender para que preste servicio al hospital hay. Ahora, la calidad del servicio, pues, es lo que se está perdiendo, la calidad del servicio. Los médicos, pues, no le dan contratos con una garantía de estabilidad como familiar para que se queden aquí. Si le dan contratos de meses, de un mes, o le van renovando cada mes, pues si en otro sitio encuentran un contrato en condiciones, no se quedan aquí. No ya porque en Llerena haya más o menos servicios. Nosotros lo que necesitamos es tener los médicos aquí, que vivan donde quieran. Si nosotros, hombre, si viven en Llerena, mejor, ¿no? Pero que tampoco le puedes pedir que vivan, obligarles a que vivan en Llerena. Lo que nosotros tenemos que tener es un especialista en condiciones aquí, un médico que sepa lo que está haciendo. Y no que por tener un médico sea cualquier médico, pero uno que sepa lo que está haciendo, que tenga un contrato estable para que pueda permanecer un tiempo razonable aquí y se vaya asentando poco a poco en este hospital. Eso es lo que necesitamos. Luego, del hospital de sanidad, me parece que ya no eso. Los servicios sociales es lo que también tienen deficiencias, porque aunque falta uno en la mancomunidad, hay un ratio de 3.000, un trabajador social por cada 3.000 habitantes, pero realmente son pocos y hay también que forzar a la autonomía, al gobierno autonómico, a que aumente ese ratio.
aumente ese ratio porque hay muchas cosas que no se está haciendo. Los servicios sociales no cumplen ciertas cosas que tendrían que hacer los servicios sociales de base. Tú vas a la trabajadora social de aquí, o a mi familia, que me parece que viene 3 días en semana, o a mi colega que está aquí, y la mujer no puede hacer más que lo que hace. También es verdad que no le da más tiempo, pero se podrían estar más coordinados la trabajadora social del centro de salud y la del hospital para un poco llevar, pero por ejemplo, se ofrece información y orientación y asesoramiento, eso sí se hace, pero no hay actuaciones preventivas a nivel individual, no le da tiempo de hacer actuaciones preventivas a nivel individual, no les da tiempo de detectar, valorar y diagnosticar situaciones de necesidad. Si tú no vas a decir que necesita ayuda, no hay una definición de quién necesita ayuda, porque no hay una coordinación entre el centro de salud y los trabajadores sociales. No hay suficientes trabajadores sociales, ni en el hospital, ni en el centro de salud. Que a lo mejor a ellos les parece que hay suficientes por el ratio que han puesto, ¿no? Pero que realmente para la población que actualmente cada vez está más envejecida, no hay suficiente. Entonces, en lugar de pensar en hacer medidas electoralistas y campañas de boom para que la gente nos vote, habría que cuidar un poco más de las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nivel más cercano. Además de que hay muchas personas que necesitan, que les cuidan sus familiares, ¿no? Y el familiar, el cuidador también necesita atención. O sea, no solamente necesita atención la persona mayor dependiente o la persona con una discapacidad dependiente, sino el cuidador también necesita. Y, por ejemplo, centros de día no tenemos. Tenemos que las administraciones se están abasteciendo o se están aprovechando de lo que el tercer sector da, o sea, de lo que las asociaciones están haciendo y están supliendo esa necesidad que ellos tendrían que cuidar. Aquí tenemos a FENAR, que hace centro de día, pero no un centro de día que pueda ir todo el mundo. Tienes que tener una cierta patología para poder ir. Ya no hay centro de día. Ya no hay un centro de día para que tú puedas llevar a la persona mayor, pueda ir allí desde por la mañana hasta por la tarde y el familiar pueda tener ese desahogo. Entonces, tenemos que pedir una residencia de mayores, pero también un centro de día, porque quizás el centro de día sea el primer paso para la residencia de mayores. Ahí es donde se va a detectar, se va a crear la necesidad de tener la residencia de mayores. La residencia de mayores se tiene, están los pisos tutelados, que son ilimitados porque no tienen espacio de lo que es, y que deberían de servir como base y apoyo para empezar la residencia de mayores, pero claro, tendría que haber una mayor implicación de los servicios municipales, del ayuntamiento, en este caso. Entonces, los servicios sociales son escasos, con lo cual también tenemos nosotros que intentar trabajar para que esto sea así. Nosotros intentaremos trabajar para mejorar todo lo que queremos hacer por el pueblo. Y ya te digo una cosa que a lo mejor no, pero estamos capacitados para estar en el ayuntamiento y para llevar el ayuntamiento. Y aunque estamos sabidos para llevar el ayuntamiento, siempre queda mucho por aprender. Nunca se sabe todo lo suficiente. Y hay que aprender de la gente, hay que arrimarse más a la gente, ser más cercano y escuchar a todos los que están cerca nuestra. Lo que no podemos es que cuando se acerque alguien a nosotros le demos un meeting y la persona se quede tan satisfecha y tan contenta de que qué bien lo que me ha tratado, pero luego, ¿qué solución hemos dado? Ninguna. Entonces, nosotros desde Izquierda Unida estamos dispuestos a trabajar por la gente y para mejorar la calidad de vida del pueblo. Ahora mi compañera Rosa. Buenas tardes. Gracias a todos.
A mí me ha tocado educación, cultura y turismo. De turismo es un poquito, pero vamos, aquí hay los expertos que están aquí. Yo voy a lo que planteamos. Efectivamente, voy a leer un poquito, porque esto es muy largo y muchas cosas, y yo pongo esto, que esto llevamos muy largo. Entonces, efectivamente, la cultura es uno de los pilares importantes que tenemos aquí en el pueblo, y además tenemos y la educación. Tenemos que transmitirle a todas las generaciones que vengan detrás, los más jóvenes, que nosotros somos somos mayores, pero tenemos una energía que ya quisiera mucho tenerla. Es lo que yo pienso. Entonces, ¿cuál es nuestro patrimonio y sociocultural que tenemos? Y eso es importantísimo que la gente que venga, y la gente joven, todo esto. Entonces planteamos crear comisiones consultivas, pero yo, casi más que comisiones, a mí me gusta decir siempre mesas participativas, porque parece que mesas participativas es cuando la gente se allana más. En las comisiones parece que están, cuando te habla de la comisión del ayuntamiento, te dice, uy, ¿la comisión qué es? Entonces, es una mesa participativa que esté implicada todo lo que la gente, y es deporte, es cultura. Entonces, muchas mesas que había antes, que ya no lo han dicho, tú no lo dijiste, una de las que tú pertenecías, que era la historia, ha sido... La Comisión de Patrimonio Local que había. Que el Consejo, ¿qué ha pasado? ¿Está desaforado? No, el alcalde, cuando se estrenó como alcalde, que tenemos ahora, pues, en la reunión nos dijo que iba a decir que no planchaba contar con ella y que era... Exacto. Y que ya pues yo creo que el pueblo es el que tiene las manos para eso. Entonces, nosotros tenemos mesas consultivas sobre deporte, patrimonio, urbanismo y cultura. Y eso es importantísimo. Y entonces, aunque sea el ayuntamiento a la base donde se cree eso, el asesoramiento tiene que ser desinteresado y tiene que ser por personas que a lo mejor no tienen cargos ni eso, pero tienen una base y saben de eso. Porque yo cuando hablo de campo, el agricultor sabe mucho más de lo que nosotros podemos prestar aquí. Esto es una de las áreas que tenemos y proyectos de... Apoyar la labor actual y nuevos programas de la Escuela de Música, la Banda de Música y la Coral Yerebense y sus asociaciones. En esto siempre lo vamos apoyando y seguiremos diciendo vida. Es necesario mantener sus actividades y apoyar la posible creación del Conservatorio de Música. Porque yo el Conservatorio de Música lo estoy escuchando desde hace 25 años, desde que mi hija iba a música. A ver si ahora rompe o no rompe, porque las cosas de palacio van despacio. Entonces, apoyar la formación de coros y danza que ahora ha empezado otra vez, que se llama Túrdula. O Túrdula, eso. ¿Es así o no? Y entonces nos hemos informado porque es una tradición que teníamos en el pueblo y que prácticamente se había perdido y sé que ahora están ensayando otra vez. Programar cursos de teatro vinculados a la Universidad Popular. Que la Universidad Popular hace muchas cosas, aquí el teatro gusta mucho y hay gente que tiene capacidad y con gente que son expertas y que pueden hacer los cursos, también hay gente que está preparada para eso. Y reforzar la Semana Cultural dándole los contenidos propios de la Semana Cultural, porque la Semana Cultural, gracias a la gente que, como los del cine y todo lo demás, lo están cubriendo la Semana Cultural, que es buena, pero que también habría que darle otro sentido. Entonces, proponemos apoyar la creación de empresas complementarias para el turismo. ¿Por qué? Porque es importante lo que tenemos, la cultura que tenemos y como se está ahora vinculando, porque el turismo ahora está haciendo prácticamente en Extremadura. Yo lo sé por experiencia, porque yo tengo gente ya de Holanda que viene y me han pedido, dice Rosa, que por ejemplo, de tu día aquí, en bicicleta. Pero claro, para nosotros competir, tenemos que tener empresas que sean complementarias. Porque aquí quieres hacer una boda y tienes que llamar al catering de eso. Quieres irte a un hotel, pero puedes hacerlo en el hotel que tienen su servicio. Pero te vas a una casa rural o te vas a una casa de campo, lo que sea, y todo lo tienes que buscar de fuera. Entonces, esas empresas complementarias es importantísimo. Porque yo creo que le da calidad al sitio y vamos formando eso.
poner en marcha cursos de hostelería, que sería una de las cosas, de hostelería y turismo, que mejore la capacitación de los empresarios y trabajadores del sector con la finalidad de optimizar los servicios de oferta gastronómica y turística. Crear programas de apoyo municipal a obras de consolidación y restauración de las fachadas y elementos arquitectónicos que tenemos dentro del pueblo, porque el pueblo que tenemos está cayendo. Pero, hombre, a mí me da mucha pena, porque cada vez que veo esta casa vacía, la otra está vacía, se le cae una... me da una pena tremenda de eso. Entonces, y la rehabilitación arquitectónica singular y edificaciones privadas de valor patrimonial, apoyando igualmente la rehabilitación interior de las casas en el conjunto histórico. Entonces, acordar con las instituciones responsables posibles horarios o mecanismos para fomentar la visita turística. La visita turística con nuevos espacios privados y religiosos, porque hay veces que la gente viene a ver las iglesias y están cerradas. Y también habrá gente, como pasa en Córdoba, que tú llegas, sacas un neto y hay gente que tiene sus casas abiertas, veis los patios, para que tienen que pagar, que yo no sé si lo había hecho en Córdoba, pero en Córdoba se pagan ya durante todo el año, y el que quiere pues puede ir a ver los patios, el que no quiere pues entonces eso es una de las cosas que lo llevamos, que también es discutible, porque como lo que queremos hacer es las comisiones de trabajo y acordar accesible para el caso de patios mudéjares particular y especialmente el del mirador más señero de nuestra ciudad, la torre de la iglesia de la Granada. Yo he subido a la torre, pero yo no sé si vosotros habéis subido todos. ¿Habéis subido? Sí. Porque la torre, porque pura cabía antes, no sé ahora, pero yo no sé ahora si está cerrada o no. Pero la torre de la iglesia tú has subido muchos años. Pero esa está muy bien. La torre es un atractivo turístico de primera hora. ¿Qué? La torre es un atractivo turístico de primera Un hora. atractivo precioso. Pero habría que mantenerlo. No sé los problemas que hay, pero sería conveniente solventarlos y no, hay más cosas. Con los Bueno, pues vamos a ver aquí. Apoyar la oferta de eventos lúdicos, gastronómicos y culturales a lo largo de todo el año, apostando especialmente por la realización de festivales, de teatro, de encuentros, de seminarios, de congresos, de jornadas especializadas de historia y patrimonio. Y reclamar y retomar la comisión del Museo de Historia de Llerena, para llenarlo de los contenidos adecuados, dotándolo mediante cesión de los materiales existentes en colecciones particulares y de parte existente de los materiales interesantísimos que poseen los museos regional y nacional, integrándole en una guía o en una red comarcal con el resto del patrimonio existente de los diferentes pueblos. Es decir, que cuando ¿verdad, Julio, que tú sabes de esto mucho? Que cuando se hizo el museo se solicitó... Sí, es una comisión que hubo para dar ideas sobre qué museo queríamos. Sí. Y bueno, la comisión se trabajó y se habló del museo histórico. Y bueno, ahora mismo los contenidos que hay aquí no tienen nada que ver con ese museo histórico que se solicitó. Se pensó, ¿no? Y se planificó. Pero bueno, esperemos que nunca es tarde, esperemos que... Exacto, que la dicha buena. Creación de un centro documental histórico en el Museo de Llerena. Por eso es lo que le preguntaba a Julio, era una de las cosas que queríamos. Entonces, crear una audioguía de los monumentos y edificios de interés en Llerena y extender el proyecto a la mancomunidad y a toda la comarca, porque es importantísimo que la comarca vayamos todos juntos en una serie de cosas cuando se reivindican. Entonces, aplicar de las nuevas tendencias estas al turismo rural, claro, porque tú vas por ahí por la calle o vas por cualquier sitio, pues eso sería muy importante para el turismo. Promover el senderismo y la visita en claves naturales. En este sentido, apostamos por la digitalización del catálogo de caminos públicos de Llerena y crear una aplicación para que desde el móvil se pueda recorrer, creando un visor para atender a las consultas de los ciudadanos sobre los caminos incluidos en el catálogo, con la información de datos interesantes.
y también tenemos que pedir que estamos cerca de Regina, estamos cerca de esto y todo eso pues lo que creemos que en esa red debe de entrar. Rosa, ¿Qué? desde Actor se está trabajando mucho en eso. Hay un grupo que ya Están trabajando en eso. están trabajando muchísimo y además nos denunciaron por intentar abrir unos caminos en una finca de un señor banquero. Nos denunció, vinimos aquí al juzgado y entonces cuando estuvimos ahí en el juzgado retiraron la denuncia. No tenían ninguna base de denunciarnos. Otra cosa porque nosotros íbamos en plan pacífico totalmente y íbamos reivindicando esos caminos por ahí por algunas fincas cercanas por caminos públicos. Los caminos públicos no tienen por qué estar con vallas ni estar con nada de eso. Y si está con una cancela, que la cancela se puede abrir, se pueda pasar libremente. Un guarda de la verdad. Un guarda con una escopeta detrás y un caballo diciendo que dónde íbamos. Pero vamos por caminos públicos. Vamos por un camino público. Usted no tiene derecho a hacer nada. Por eso es interesante porque, bueno, ya sabemos que la base también está ahí. Por eso una de las cosas que hemos metido es que la mesa participativa esta son las que deben de que pueden trabajar. Y son consultivas y se puede llevar en el ayuntamiento bastante bien. Promocionar nuestros caminos y rutas de senderismo, realizando vuelos individuales sobre estos caminos, poniendo como fondo el relieve actual y el que había en los primeros vuelos de resolución fotográfica de calidad, en el año 1956 a 57. Esos vuelos los hicieron los americanos. Y entonces se ven perfectamente dónde estaban todos los americanos. Y se ve, eso fue los primeros que fotografiaron España, vamos por ahí. Yo porque lo he visto. Sirviendo de magnífica comparativa temporal. Y una de las cosas que nosotros queremos impulsar, que yo siempre se lo he preguntado a ella, a esta gente, es el camino. Cuando se sale de Sevilla, hay dos caminos, que el camino de Santiago. Y entonces uno llegaba a una parte de Sevilla, que no sé qué pueblo exactamente, pasaba por Cazalla y pasaba por aquí. Y entonces es una de las cosas que es el camino de Santiago llamado el camino de la frontera. Entonces queremos que eso se vuelva, eso se habla, esto hay amigos del camino, y entonces eso se puede surgir. Entonces pasaría el turismo por aquí, no solo por lo que es Tendudía. La zona de Tendudía, que pasa Monesterio, el Monesterio va a la zona, porque subir la puerta de Monesterio es tremenda, yo lo he visto allí, eso que lo vean. Y yo, que alguien quiere preguntar algo, yo me saltaba unas cosas porque era tanto, que digo, para que sea más breve. ¿Alguien quiere preguntar algo? Como este tiene que hablar más sobre cultura o algo. La cultura no se fomenta. La cultura lo tenemos aquí. La escritura, claro. No he escuchado. No, es verdad. Nada alusivo. Sí, porque esta vez lo que me ha pasado, que yo me saltaba una parte. Sí, porque mira. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo me salto una parte que la economía, cultura y sostenible, con uno de los pilares. En la biblioteca se puede autopublicar a la gente que quiera. Sí, pero quiero decir que no se. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Yo conozco una que tiene aquí una editorial. ¿Una? Editorial. ¿Una editorial? Una editorial. Ya. Que también la queremos promocionar. Creo que a mí me sorprende. Sí, que no, pero lo llevamos ahí puesto. Lo que pasa es que yo me he saltado 2 puntos que iba a ir, ¿vale? Pero que no, De la manera que le agradezco, lo apunto, apuntamos que ya lo llevamos eso, porque a todo el mundo se le escapa algo, porque claro, cuando estás preso, no te quieres pasar. Yo digo estos locales que tiran cada mes, entonces hoy. Entonces me sorprendió un día que lo vi, me puse a leerlo y ha habido visitas a los centros de escritores y demás, pero nunca me vi sorprendida porque ponía una escritora de Llerena ha asistido una. O sea, que sin nombre ni nada. Digo, ¿será que dice una? Porque soy la única que publico. Aunque no sea y digo, como la Concha Piquer, pronto pone eso y eso. Digo, y entonces me sorprendió. Pero no me sorprendió porque soy la única que publico.
Francia y traspase fronteras, vamos, fronteras oficiales, porque los míos sí de traspaso, como llegamos a Australia, América, es lo que quiero decir, que se podía fomentar Vale. eso. Pues muchas gracias. No por mí, porque yo soy editora particular. Ah, vale, pues estupendo. Vamos a pasar a Javier, Cuando necesito coche, vamos. Bueno, que va número 1 de la lista. Hoy aparece, voy a empezar por una noticia que ha dado hoy el periódico Hoy, no hemos visto hoy, el periódico Hoy, que es que 15 municipios extremeños impondrán una tasa eléctrica por uso público de la red eléctrica para el transporte de energía. Curiosamente, nosotros, yo cuando recién aterrizado en el ayuntamiento, pues en enero del 2017 planteé, sabiendo además que el Tribunal Supremo había avalado la sentencia de estas ordenanzas municipales que tenían los ayuntamientos de Artesio, de Coruña, de Serradilla y de Cáceres y de Valcampo de Zamora, que establece que efectivamente se puede imponer unas tasas por el uso privativo de los terrenos públicos por el que pasan, por ejemplo, las líneas eléctricas. Entonces, yo planteé muy tímidamente al ayuntamiento decirle, oiga, podemos pedir información, porque además la FEMPE, la Federación Española de Municipios y Provincias, había planteado, había asesorado a estos ayuntamientos que he citado anteriormente para que impusieran esa tasa. Entonces yo dije al ayuntamiento, en pleno una moción, planteé la necesidad realmente de que nos informásemos a través de la FEMPE y a través de estos ayuntamientos de cómo se hacía la tasa y que se impusiera la tasa en las zonas que aquí se pudieran poner. Contestación y carpetazo inmediato fue pues que eso, la FEMPE ya habían preguntado y estaban estudiando, pero estos ayuntamientos habían impuesto ya esa tasa. Entonces eso era una cosa que a mí me parecía importante decirlo hoy, pero especialmente porque salió hoy, porque podríamos haber estado de camino en ese aspecto. Por otro lado, entrando ya un poco en... Yo es que siempre intento enfocar las cosas desde un punto de vista general para luego, si es posible, concretar, que luego siempre me voy por las ramas, ¿no? Hay una cuestión que dice el señor alcalde, nosotros tenemos dos mantras. Un mantra que era el tema del IBI, la imposición, el tema del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y por otro lado, el otro mantra que era la municipalizar los servicios de abastecimiento de agua, que eso era nuestro mantra. Sin embargo, realmente para nosotros el mantra más importante y el mantra total es el tema de la desigualdad. La desigualdad a todos los niveles es una cosa terrible porque la desigualdad destruye la sociedad, que es tan grande como la que estamos sufriendo ahora. Y menos mal que hay pues esas ayudas públicas, pero que luego ninguna persona se puede sentir realizado con esas ayudas públicas. O sea, simplemente se mantiene o se malmantiene, pero no se puede sentir realizado. Y generalmente intentamos enfocar las cosas para conocer realmente qué tipo de sociedad tenemos y es de la única manera que podemos buscarle algún tipo de solución. Entonces, más general, como además estamos en unas elecciones donde está el tema de las autonomías y está el tema de Europa, pues yo voy a comentar un poquitín por encima de esas cosas. Primero, en España es una sociedad totalmente desigual. El 1% de la población tiene más del 25% de toda la riqueza del país. Pero es que el 10% tiene más que el 90% restante. O sea, el 10% de la población tiene el 53,8%, o sea, más que el 90% restante. Es una cosa prácticamente inasumible. En Extremadura las cosas no están mejor, entonces nosotros sabemos que tenemos que enfrentarnos con ese panorama, que hay que conseguir realmente un mejor reparto de la riqueza, porque realmente la riqueza la producimos entre todos. Y es lógico que todos participemos de esa riqueza. Pero estas desigualdades realmente tienen raíces históricas, por un lado, pero también tienen raíces actuales. Como hoy, que tanto se habla de la España vaciada, no se puede entender sin ver cómo se aplican las políticas agrarias de la PAC, las ayudas de la PAC. No se puede entender si no se entiende eso.
La paz surgió de una forma totalmente distinta de lo que la economía y los sistemas neoliberales han ido consiguiendo. Por ejemplo, se creó en el 50 para elevar la renta de la población campesina, apostando por un aumento de la producción agropecuaria y subvencionando y garantizando los precios. Ese era el planteamiento inicial. Poco a poco en las distintas reformas se ha ido quitando totalmente ese planteamiento. Por ejemplo, en el 67 se dejan de garantizar los precios, en el 92 se reducen los precios para hacerlos más competitivos y se establecen ayudas directas a la propiedad. Es decir, se establecen ayudas directas a la propiedad, a las hectáreas que tiene cada uno o al número de animales que tiene. Es decir, cuanto más tiene, más gana. Ese era el planteamiento. Con la ayuda directa es uno de los principales responsables de que permanezcan como están y aumentando los latifundios y los acaparamientos de tierra. O sea, realmente, por ejemplo, ha habido una serie de planteamientos en los cuales se ha echado a la gente del campo y, evidentemente, cuando se va, alguien le compra terreno. Con la evolución de la paz hemos llegado a España vaciada y a una distribución desigual de las ayudas, de tal forma que en Extremadura el 1% de los que reciben la paz controlan el 20% de todas las ayudas, pero el 4% controlan el 40% de las ayudas. Y luego hay un 33% que reciben una ayuda inferiores a 1.000 euros al año. Y por otro lado tenemos una cuestión curiosa de la paz, es que cuando se planteó, no cuando se planteó, sino en los últimos momentos, en el año 92, pues empezaron a disminuir, en el 92, es que no quiero engañar a nadie, en el 14. En el 14 se propuso que toda la gente que recibiera una paz, una ayuda menor de 300 euros, pues que esa gente no tenía derecho a la paz. Con lo cual, digamos, lo que se hizo fue echar en Extremadura pues, a 10.000 campesinos fuera de la ayuda de la paz. Claro, con esta situación, no se puede decir que la España ha sido vaciada, pero ha sido vaciada por una determinada política. No es que la gente se haya querido ir, sino que por una determinada política se ha vaciado el campo. Ahora mismo se está negociando realmente la paz hasta el 2027 y lo que se pretende es que las organizaciones agrarias, lo que pretende realmente es que las personas que trabajan en el campo y están en el medio rural sean los que realmente reciben la paz. No sabéis la cantidad de millones que se llevan determinadas fincas, como por ejemplo la Rosal. La Rosal antes llevaba 4 millones y pico de la paz, de euros. Pide que se ponga a los campesinos y pequeños propietarios en el centro de la paz, que sean los que realmente reciban esa paz, porque ellos son capaces de producir alimentos más sanos, más asequibles, con circuitos cortos de comercialización y respetan la naturaleza y crean empleo seguro y digno. Reclaman evidentemente precios justos para que los pagos directos y una redistribución justa de las ayudas. Y por otro lado, se preguntan cuándo decidirán distribuir las ayudas de la paz en función del número de empleados que hay en el campo y en las zonas rurales. Y esa sería una clave importantísima porque esa sería la mejor manera de crear empleo y un empleo estable. Si a usted para darle los 4 millones le exigen que tenga 200 empleados, pues tenemos 200 puestos de trabajo. Y es así de sencillo, porque así es muy complicado, porque realmente iría contra los intereses de determinada gente que no están dispuestos a renunciar a sus intereses. Bueno, efectivamente ya me voy a centrar un poquito más y me voy a ir al tema de lo que decía el alcalde, que eran nuestras obsesiones, nuestras mantras, esas cosas que se repiten constantemente, que era el IBI y el servicio de agua. Bueno, realmente el IBI primero es un impuesto directo, perdón, es un impuesto prácticamente indirecto porque se paga solo una proporción, o sea, un tanto por ciento fijo. O sea, que por ejemplo, si uno tiene una casa que vale mucho, pues paga el 2%, el 3%, el tanto por ciento que sea, pero lo mismo que si tiene una casa pequeña. A eso me refiero que es un impuesto proporcional. Pero lo más importante del tema del IBI es que nosotros pagamos, en Llerena, pagamos 2 veces y pico más que se paga en Zafra, y no es una ciudad que no tenga buenos servicios, y pagamos 2 veces más, casi 2 veces más que lo que se paga en Ávila.
Entonces, yo viendo yo no soy contrario a los impuestos, ni soy contrario al IBI, ¿sabes más? Que a mí me parece que el IBI hay que pagarlo. O sea, pero claro, viendo esa comparativa, cuando me di cuenta de esa comparativa, porque hice un estudio bastante profundo del tema, que me cogí todos los pueblos de la provincia de Badajoz de más de 4.000 habitantes, y estuve viendo qué IBI pagaba cada pueblo, cuando vi que disparaba con respecto al resto, pues esto no parece justo. O sea, creo que tenemos derecho realmente a tener un impuesto equivalente al resto de los extremeños, más o menos, por lo menos lo más cercano. Claro, ¿esto qué problema tiene? Pues efectivamente que si tú dices que baja el IBI, pues evidentemente tienes menos dinero para funcionar el ayuntamiento. Claro, entonces habrá que reestructurarse, porque lo que va a influir en favor de los ciudadanos, pues habrá que reestructurarse para ver cómo se absorbe esa disminución. Primero, nosotros hicimos una moción en la que pedíamos que se bajara. Bueno, el IBI no sé si conocéis, pero el IBI tiene como dos entradas. Una entrada que es el valor catastral, que es justo la causa por la cual el IBI aquí es muy alto, porque el valor catastral se hizo en el año 2008, me parece que fue, donde todavía venía la burbuja inmobiliaria, se subieron mucho los precios y entonces el valor catastral era muy alto. Y luego tiene una parte que es, y esa no depende del ayuntamiento, esa depende de Hacienda, y ahí no puede meter la mano. Pero luego hay un coeficiente, que es el coeficiente municipal, en el cual el ayuntamiento sí puede meter la mano. Es el ayuntamiento el que fija el coeficiente municipal entre un 0,4 y un 1,1. Aquí tenemos el 0,8, esperamos que en la zona lo máximo que hay es el 8,5. O sea, pero claro, cuando el valor catastral es muy alto, pues ese 0,8 supone muchísimo dinero. Por ejemplo, decía el otro día en el debate, pues me decía, en Arzuaga está más alto. Pues sí, en Arzuaga está más alto el coeficiente, que es 8,5, 0,885. Pero, como el valor catastral de Arzuaga es mucho más bajo que el de Llerena, pues pagamos muchísimo menos. Ese era uno de los caballos de batalla y que nosotros hemos planteado dos veces. Una, que bajaran un punto, del 0,8 al 0,7, y la otra, como no lo aceptaban, pues planteamos que bajara del 0,8 al 0,75. Como tampoco no lo aceptaban, pues bueno, pues seguiremos planteando si nos parece bien el tema. Por eso recurrimos. Por otro lado tenemos el tema, y luego ya si queréis pues nos metemos en más cuestiones o hablamos de lo que... El tema, el segundo mantra, según el alcalde, es el tema de la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua. Y la verdad, lo primero que nos sorprende es que los defensores de los servicios públicos tengan privatizados los servicios públicos. Y el agua es un servicio público que aquí, en este pueblo, está privatizado. La gestión la hace una empresa privada. Si el servicio de agua fuera municipal, seguro que sería mucho más fácil. ¿Sí? Al menos de un 20% de diferencia. Solo suprimiendo, daros cuenta, Aqualia paga al ayuntamiento 70.000 euros por haberse quedado con el servicio. Claro, esos 70.000 euros Aqualia no lo va a perder. Aqualia lo mete en el recibo que tenemos que pagar todo y realmente esos 70.000 euros lo que son es un impuesto indirecto a los quienes. Claro, que va a beneficio del ayuntamiento y de algún modo pues podríamos decir que va a beneficio de todos porque el ayuntamiento tiene más dinero, pero claro, también podríamos darle 20 euros a todos los ciudadanos y también tendría el ayuntamiento más dinero, pero no sería justo. Simplemente dividiendo esos 70.000 euros por el número de grifos, o sea, por el número de abonados que hay en la ciudad, pues ya baja en la cuestión, bajan 20 euros anuales a los consumidores. Bueno, una parte, pero es que además, evidentemente, en el precio del agua, pues Aqualia tiene que pagar impuestos, Aqualia tiene que meter los 70.000 euros y tiene que meter una ganancia propia porque las empresas privadas están para ganar, no están para eso. El ayuntamiento no estaría ni para ganar, no tiene por qué ganar de un servicio público, no tiene que pagar impuestos y no tiene que pagar el canon de 70.000 euros. Con lo cual, eso supone una reducción entre un 20 y un 25% del recibo del agua. Otra cuestión muy distinta sería, como decía
en el pleno, el señor alcalde decía, es que si la agua la ponemos muy barata, la gente va a escuchar. Bueno, la cuestión es muy fácil. Uno pone en los primeros tramos muy baratos, y los segundos los pone muy altos para que el derroche, pues efectivamente pague. Pero los tramos que son los necesarios, pues eso tiene que ser aceptable. Daros cuenta de lo importante que tiene esto de las privatizaciones del agua, que Arzuaga, por ejemplo, tenía un problema que era estaba el PSOE, y entonces tenía el problema de que los trabajadores de algún modo protestaban porque no tenían el salario y tal. Cuando llegó el PP, lo que hizo fue privatizar el agua. No sé cuántos millones le dieron, porque a partir de entonces no ha habido problemas con ese tema. Entonces, son esas cuestiones las que hacen que los ayuntamientos realmente privaticen. Y realmente es importante porque no estamos hablando de la gestión completa del agua, estamos hablando de lo que hay desde el depósito hasta el grifo de mi casa, hasta el grifo de su casa, hasta el grifo de cualquiera. Y entonces se nos argumenta de que nos saldría muchísimo más caro por economía de escala. Eso de la economía de escala es una cosa que casi nadie entiende, pero bueno, vamos a plantearlo muy sencillo. Hay pueblos pequeños, y aquí en la campiña casi todos tenían el agua pública, hasta que ha llegado por medio, que es una empresa pública, pero que también saca su ganancia. La invertirá en cuestiones públicas, pero antes, por ejemplo, la gente, los ayuntamientos gestionaban el servicio de agua y eran pueblos pequeños y pueblos grandes. Por ejemplo, en Medina Sidonia el precio del agua es la mitad de aquí, y es una alcaldía, que por cierto aquí en Izquierda Unida, que ha gestionado todo el sistema de agua, todo el sistema de basura, todo eso lo ha hecho una empresa pública que depende solo del ayuntamiento, y la gestión es buenísima y es una ciudad más grande. Cádiz, por ejemplo, que por ejemplo, pues no solamente ha privatizado, ha municipalizado el agua, y la gestión eso, sino que ha puesto centrales fotovoltaicas, con una empresa también del municipio, y está vendiendo electricidad, y yo creo que esas son gestiones que hay que valorar y hay que hacer. Bueno, eso sería los dos puntos importantes que decíamos del tema de... Luego, por ejemplo, yo no voy a tardar mucho más, luego si quieren pregunten, porque tenía que ir a lo del geriátrico, pero ya hemos hablado de ello, teníamos otras cuestiones y no cuestión de repetirse. Pero luego también, por ejemplo, sí tenía su claro que había determinadas obras que se han hecho con Llerena, y no he seguido todo un catálogo, sino que he venido a las más evidentes, cuya rentabilidad social es muy dudosa. Y voy a poner solamente dos ejemplitos muy chicos. Uno, el tema de, por ejemplo, de la pista de ciclismo, que yo creo que no lo va a utilizar ningún ciclista. Y que además parece que la dimensión no daba, con lo cual no se ha podido homologar. Esto no lo tengo seguro, pero no sabe casi así. Y el otro es el tema de la campa de camiones. Es una campa que está ahí para aparcar los camiones, pero que lleva hecha desde el 2016. Se preguntamos en el plano reiteradamente, y yo la última vez fue en el 2017, y me dijeron que no estaba entregada porque como por un lado no está terminada, porque se supone que había que hacer unos sombrajos y tal, y por otro lado teníamos el problema de que había que tener un vigilante. El caso es que no está en funcionamiento. Pero eso me lo dijeron en el 2017, estamos en el 2019, y el otro día pasé por allí a ver cómo estaba exactamente en la misma situación. Yo creo que eso no son inversiones rentables en ningún sentido. Yo creo que eso es, de algún modo, integrar dinero. Yo no me voy a meter con el auditorio, que fueron nada más que 3 millones de euros. Y más luego los desajustes. Que eso fue la entrada de 3 millones, más los desajustes, pero no me voy a meter con esto. Vamos a dejarlo así. Y yo, si queréis preguntar alguna cosa y tal, yo lo que veáis que se pueda, era lo que ya he pensado decir. Y por no hacerlo demasiado largo. También podemos añadir que el polideportivo no tiene acceso a las personas con movilidad reducida. Tienen que entrar por abajo y dejarlo allí al lado de la pista. Cuando si hubiese un ascensor, podría haber empezado las obras. Llevan 2 legislaturas diciendo que lo van a arreglar.
Cuando llueve, se moja, no pueden entrenar allí los muchachos y la persona con movilidad reducida no puede ponerse cerca en la grada arriba porque no tienen acceso para eso. O sea que ya eso lo hicieron muy bien, me parece muy bien que hay un polideportivo, pero ahora vamos a darle rendimiento a ese polideportivo, que lleva dos legislaturas intentando arreglarlo. Ha aparecido varias veces, mirar, el ayuntamiento muchas veces va, las obras que van en el presupuesto, las cosas que van a hacer en el presupuesto, y van ahí, y como hay dinero, como hay mucho dinero, hay más dinero del que permite Montoro vender, digo, gastar, hay más dinero del que se permite gastar, entonces se hacen modificaciones de crédito. En esas modificaciones de crédito va a decir, estas obras son importantísimas y estas obras hay que hacerlas ya. Y entonces se saca dinero del que tenemos de remanente y se intenta hacer las obras. Bueno, pues ya van como 2 o 3 veces el tema del polideportivo. O sea que reiteradamente se va poniendo, pero ahí sí está. Y luego también promedio que la campaña de reciclaje aquí en este pueblo pues está regular, está muy regular. Ponen muy bien los contenedores que están en el programa, las imágenes de los contenedores, estos bonitos subterráneos, pero son todos orgánicos. Esos contenedores no son nada de reciclaje. Entonces, la gente que lo tienen puesto, que están en el centro de la ciudad, porque es donde, pues para salir a reciclar tienen que irse afuera del pueblo para reciclar. Y luego los contenedores que tienen puestos, la mitad de los verdes orgánicos no tienen tapadera, por lo cual están puestos en un sitio que los vecinos que lo tienen cerca se están tragando los olores, las moscas y todas las cosas. Los de reciclaje amarillos tampoco están en condiciones. Los de cartón se llenan y rebosan y tardan en venir, y no hay otro tipo de reciclaje como por ejemplo ropa, que podría haber otro tipo de reciclaje. A ver si quieren. También hay que hacer campañas de concienciación al ciudadano. Hablamos del plástico, pero la ropa también es muy contaminante. Efectivamente, la ropa. La fibra de la ropa son fibras sintéticas y las tardan muchísimo. Efectivamente, y además pues se puede reciclar y se puede aprovechar que todo el mundo. Sí. Ahora que vais de la contaminación, ¿qué os parece a vosotros los colectores secos de luz que hay enfrente de la Cámara de María? Que se compró en 1953, está todo recreado, que los pastilleros están obsoletos, porque no tienen tendido eléctrico, o sea que no sirven para nada. Y no porque mi jefe está haciendo la casa, sino porque eso está todo que hay. ¿Tú dices la que es Santiago? Sí, enfrente de la Cámara de María. O sea, el ruido que se ha generado, claro, Frente que que hay. hacerse una casa, la bajita de la persona, o lo que puede generar esas radiaciones para los vecinos. Y eso no sirve para nada. Eso no sé, y entonces yo veo, voy a los pueblos pequeños, unos colectores preciosos, el veces, ¿por qué no está atendido? Simplemente atendido. Porque lo fijamos más. Pero que aquí no hay que dirigirse para que eso sea así. Eso es el desarrollo. Mira, una cosa que la podemos apuntar. El centro de transformación. Eso me manda el ayuntamiento me manda Endesa. Y así se ve. Los transformadores, los centros de transformación son de Endesa, que Sí. tienen que haber un monopolio. Ya te lo decía que por ahí. No están en uso de está en uso de Sí, sí. Pero está en el exterior, cuando ya perdido, o sea que ahí no se elimina los Uno de los problemas que tiene siempre este pueblo es el tema eléctrico, los tendidos, los corrulados, todo eso. Lo que yo no entiendo Siempre ha cómo habido, se ha de avanzar. siempre ha habido, si me dejáis un momento, tenemos el momento sí, del tendido eléctrico. a eso me refiero. Yo lo que diría es que todo el tema de ornato público siempre ha habido una dejadez por adecuar el patrimonio arquitectónico, las fachadas, con todas las instalaciones que hay de electricidad y teléfono. Y ha sido un empecinamiento sistemático de los organismos o de los servicios técnicos del ayuntamiento de no soterrar todo eso. Si se soterra, si se pone bajo acerado, que se hace en muchos sitios, quitas todos esos tendidos de la fachada y adecentas esa fachada, porque es tremendo
edificios modernos, edificios barrocos, edificios renacentistas, que está colgado el teléfono por encima de todas las decoraciones, y eso podía evitarse soterrándolo. El tema de Endesa es un tema sangrante, porque es un monopolio realmente que impone a los particulares cosas que ella o esa empresa debería de hacer. ¿Dónde tienes que conectarte? Si el consumo eléctrico muy alto te hace un centro de transformación. Es decir, hay una serie de mecanismos que la presión municipal no se ejerce suficientemente para solucionar esos temas, ¿no? Y con eso, mucho más. Es decir, el servicio público tiene que garantizar pues, que el ciudadano no se sienta desvalido, que hay un ruido, por este caso del centro de transformación, pues el ayuntamiento tiene que exigir a la empresa que da ese ruido, o al bar que da ese ruido, o al vecino que da el ruido porque canta por soleares, pues que disminuya el ruido. Esa cuestión es básica porque es calidad de vida, y más en el centro histórico. Pues yo imagino algunos particulares que han querido por su cuenta asumir el soterrar esos cables que pasan por la fachada, han tenido mil y un problema y han tenido que tirar la toalla, asumiendo los costes. Porque eso tiene que ser general, una calle tiene que estar soterrada en verano, no va a hacer... Claro, pero cuando le están haciendo la obra de las calles no han aprovechado la ocasión para hacer. Bueno, vamos a seguir con Eugenio, como decía Nieves, es el responsable del área de memoria histórica de Izquierda Unida. Hemos invitado, aunque no lo hemos anunciado ni por la megafonía, ni por la radio, ni nada, pero lo hemos invitado y le está gustoso a Almería a contarnos alguna cosa. Entonces, Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí en Llerena. También sabe que he venido en algunas otras ocasiones precisamente con temas de memoria histórica. Y de verdad quiero agradecer la invitación. Y como no sabía en principio si iba a hablar como responsable de memoria histórica o podía hablar de alguna cuestión más, yo sí me gustaría empezar dejando muy claro algo. Habría ya dado una pincelada. No se nos debe olvidar que el domingo también vamos a votar por Extremadura y vamos a votar por Europa. Entonces, yo después de escuchar las propuestas del programa de Izquierda Unida en Llerena, si nos fijamos en el programa marco, en el programa que tenemos a nivel nacional, la verdad es que coinciden. O sea, que muchas veces los que llevamos ya mucho tiempo dentro de Izquierda Unida nos damos cuenta que si simplemente mirásemos nuestro estatuto, cómo se define Izquierda Unida como movimiento político, social, cultural, feminista, ecologista, defensor del medio ambiente, defensor de lo público, pues todo eso realmente es lo que luego venimos reflejando desde hace años en nuestros programas, con lo cual las novedades de eso, pues claro que las circunstancias cambian, que el tiempo pasa y que nuestro pueblo, a pesar de nosotros intentar hacer lo posible o lo imposible porque las cosas cambian, pues muchas veces nos vamos contra muro. Entonces es muy importante y hay que reconocer muy mucho la labor que en cada pueblo nuestros concejales, nuestros valientes y valientas compañeras que forman las listas a las candidaturas, porque yo lo sé que es muy difícil. En mi pueblo no hemos podido llegar a hacer candidatura, y mucha influencia de que no haya podido hacer candidatura en Castuera es porque todavía hay miedo en los pueblos, porque todavía sigue siendo el caciquismo, porque sigue existiendo el enchufismo, el clientelismo, y esas cosas cuesta mucho romperlas. Pero me consta que en Llerena, como en muchos pueblos de Extremadura que han sido ese grupo yo diría de héroes, de heroínas, que fueron estatistas, que son capaces de ponerse una credencial o una acreditación de apoderado en las mesas, esa gente hay que valorarla muy mucho en nuestros pueblos, porque sabemos el poder que siempre ha tenido el PSOE, desgraciadamente, porque suponen que son izquierda y que a nosotros nos cuesta tanto luchar contra ellos. Entonces, mi reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que dan ese paso para engrosar las listas de nuestro pueblo, para ser apoderados, para pegar carteles y para decir que aquí está la izquierda de verdad y que vamos a conseguir que este mundo cambie. No olvidéis, tenemos un programa, además lo voy a decir, el programa de Unidas por Extremadura. Si os metéis en internet, todavía da tiempo hasta las elecciones, porque es bueno que digáis a la gente, ¿te das cuenta en mi pueblo de la situación? En mi pueblo hay candidatura municipal y la gente nos dice, ¿qué hacemos? Pues nada, podéis votar nulo, en blanco, o no votar.
Pero no os olvidéis que tenemos una candidatura a la Junta de Extremadura encabezada por Irene Miguel y que yo cierro, ella la encabeza y yo la cierro como suplente, eso no tiene que ver, pero lo digo, y tenemos una candidatura que se llama Unidas Podemos Cambiar Europa, que la encabeza una paisana vuestra, y creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo. Javier ha hablado de la paz, nosotros dependemos también mucho de Europa. Extremadura es eminentemente agrícola y ganadera, y si no estamos pendientes de las políticas que se hacen en Europa, pues difícilmente vamos a poder solucionar los problemas que tenemos en Extremadura y en nuestros pueblos. Dejando esto, yo os digo, os invito a que leáis ese programa, le echéis un vistazo. Son nada menos que 700 propuestas para un futuro mejor aquí, porque es el lema de nuestra campaña, recogida en 5 bloques que ocupan 135 páginas. Pero ya digo, meteros en internet, unidas por extremadura.org y podéis ver el programa. Pero veo bien, perdonadme por las dos, pero son cosas de la ley de ellos. Como Javier y la compañera, no recuerdo su nombre, me han presentado, y es cierto, yo soy responsable del área de memoria histórica y democrática de Izquierda Unida de Extremadura, se recoge en nuestro programa, podéis ver que hay un capítulo dedicado al tema de la memoria democrática, histórica y democrática, porque nosotros hoy no seríamos nada sin aquello que hicieron la gente que nos precedió y que muchos de ellos acabaron asesinados, deportados, expoliados, por ser precisamente como somos nosotros ahora. Como somos nosotros ahora, no eran ni más ni menos, ni... Lo que pasa es que las circunstancias pues se dieron, y por eso los que conocemos la izquierda y vemos el avance de la extrema derecha, tenemos que estar con nosotros muy atentos. Y hay que pelear cada voto para que el domingo se llenen las urnas de gente de la nuestra. Bueno, pues yo, por contar un poquito por qué asumí esa responsabilidad dentro de Izquierda Unida, pues yo en 2005, yo soy de Castuera, no sé si lo ha dicho Javier o lo he dicho yo, pero yo lo digo, en Castuera en 2005 se hizo el primer homenaje a las víctimas del campo de concentración que tuvimos en esta localidad. No sé si alguien de vosotros ha tenido la oportunidad de ir, o por lo menos habrá de oídas, que allí existió un campo de concentración. Ese primer homenaje se hizo por iniciativa de Izquierda Unida, y al año siguiente se creó, porque fue un éxito con muchos recelos, porque no sabíamos lo que podía pasar. En Castuera damos cuenta que Castuera fue capitalidad de la Extremadura republicana hasta que fue ocupada por las tropas franquistas en el verano del 38, con lo cual Castuera tenía un pozo histórico muy importante en ese aspecto. Y no solo por eso, sino porque una de las consecuencias que pusieron un campo de concentración allí fue para escarmiento de aquel rojerío, y entenderme, que hubo en Castuera durante aquella fecha. También sé de la represión que sufrió Llerena en los primeros días de aquellos avances de las tropas franquistas. Pues aquellos días de los avances de las tropas franquistas, mucha gente se refugió en Castuera. Y Castuera cogió un hecho importante. Pero nunca en Castuera se había hecho. Nunca había un reconocimiento oficial, institucional, por parte de las autoridades para todo lo que fue, ya no solo como capitalidad de la Extremadura republicana, sino como foco de represión de las tropas franquistas. En 2006 se crea una asociación, la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, y toda aquella gente que participaba en aquel primer homenaje, o prácticamente todos, nos incorporamos a aquella asociación. Yo fui miembro de aquella asociación, fui miembro fundador. Entonces Izquierda Unida pasó a un segundo plano, y quien tomó el protagonismo, por decirlo de alguna forma, fue aquella asociación. Aprovecho aquí para decir y reconocer la labor de tantas asociaciones de memoria histórica, memorialistas, no solo de Extremadura, sino de toda España, que nos hacen recordar aquel pasado que nunca debió pasar y que nunca debemos olvidar. Bueno, pues yo, dentro de aquella militancia, o activismo dentro de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, conseguimos grandes logros, conseguimos que el campo de concentración de Castuera se declarara bien de interés cultural. Es el único campo de concentración en España declarado bien de interés cultural, que es decir, que está protegido, bien protegido, está protegido como sitio histórico. Y quizás conseguimos todo eso de un periplo que, bueno, si alguien tiene interés, yo no me importaría contar el largo y duro periplo que supuso declarar bien de interés cultural, pero quizás yo voy a decir que mi experiencia como activista dentro de esta asociación culminó con la exhumación de fosas, como la que se exhumó aquí en el Romanzal. Lo que pasa es que aquí la exhumación sí fue a cargo de la Asociación Memorial Campos de Concentración de Castuera, evidentemente gracias a un proyecto que presentamos al Ministerio, no sé si del Interior, de Justicia. Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que al mismo tiempo combinaba mi militancia política con mi militancia memorialista. Y yo sabía que Izquierda Unida siempre había estado ahí, siempre había hecho temas de memoria en muchos pueblos de Extremadura, pero cojeábamos un poquito,
y sobre todo cojeamos el tema de la coordinación. O sea, te enterabas muchas veces de actos que estaban haciendo compañeros de determinados pueblos, porque te llegaba casi que de rebote, ¿no? Entonces yo me planteé, y en una de las reuniones que tuvimos, no sé si Javier estuvo por sí miembro de la coordinadora regional, yo planteé que quizá era siendo hora de que Izquierda Unida le diera forma al área de memoria histórica. Yo no me ofrecí personalmente, sí hice la propuesta, pero cierto, bueno, pues te tocó. Exactamente, te tocó. La asumí con total, vamos, absolutamente contento. Siempre dije que bueno, yo prefería que este área estado ya coordinado un historiador, pero hablando con historiadores como Pepe Hinojosa, que algunos conoceréis, me decía, Eugenio, todo el mundo no puede ser historiador. Tú eres activista y tú has llegado a la memoria histórica por el activismo y por como tú eres, no por el conocimiento de la historia. También, por supuesto, pero tú has llegado porque esto te llega, es una cuestión de justicia para ti y creo que tú puedes ser un buen servidor de eso. Bueno, pues, perdonad, ahí empezó un poco la historia, llevamos unos 2 años, creamos un grupo dentro de Izquierda Unida, se han hecho actividades, algunas más de las que se hacían, más coordinadas, ya llegaba la información a más gente, aquí incluso con relación con una asociación incluso de Andalucía, aquí en Llerena trajimos la exposición El ADN de la memoria, también estuvo de todos los nombres, creo que estuvo también por aquí anteriormente. Quiero decir, que porque entendemos que la memoria histórica debe tratarse de una forma, porque me entendáis, o sea, siempre incluso dentro de nuestra propia formación política, nosotros no somos así. Voy a hablar de otras formaciones políticas. No han tratado este tema porque lo traducen todo en votos y lo traducen todo en eso. Daos cuenta que en Extremadura, yo preguntaba, ¿quién ha gobernado en Extremadura en los 2 años de democracia? El PSOE. ¿Y por qué estamos todavía como estamos con la memoria histórica así? Para mí es inconcebible. Para mí es inconcebible. Yo no tengo ningún familiar represaliado, afortunadamente, pero como ser humano, como persona, no concibo que a la altura que estamos, este país, este gobierno extremeño, estemos todavía empañados en cuestiones de memoria histórica. Se nos están muriendo los viejos. Y lo digo en el sentido con el máximo cariño del mundo. La gente que nos podía aportar conocimientos sobre esto, se nos está muriendo. No ha habido todavía a nivel regional una declaración institucional de condena del franquismo y de reconocimiento de las víctimas del franquismo. No lo ha habido. Pero es que hemos hecho una línea de memoria histórica en la que también Izquierda Unida de alguna forma ha participado, porque a pesar de no tener representación a nivel institucional, hablamos con asociaciones y colectivos memorialistas, le dijimos que nos trasladaran su cuestión y intervinieron mucha gente en la elaboración de esta ley. Nosotros, Izquierda Unida, tuvimos una reunión con Podemos, porque ellos sí tienen representación parlamentaria, como bien sabéis, los atendieron y con ellos les propusimos una serie de cuestiones que luego unas se han reflejado en la ley y otras no. Pero daos cuenta que la ley se aprobó el 20 de febrero y no entrará en vigor hasta el 20, a finales de julio, 6 meses, 20 de julio. ¿Qué se detecta aquí? Una falta de voluntad política absoluta. O sea, si ya llegamos muy tarde y encima hacemos una ley que no va a entrar en vigor hasta los 6 meses de su publicación, aquí algo está fallando. Entonces quiero decir que nosotras, Izquierda Unida, tenemos que ser y somos los únicos que podemos abandonar con razón y con derecho a esa causa. Yo, para ir terminando, hace unos días elaboré 4 cuestiones básicas que difundí en el grupo que tenemos de Yo Memoria, con las que quiero terminar si alguien tiene alguna cuestión. Luego podemos preguntar o tomándonos luego una cervecita, yo no tengo inconveniente. Y lo mandé para que la gente lo tomaran en cuenta a la hora de hacer sus programas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuestiones que yo considero básicas. Primero, ni fosas ni vestigios franquistas. Para mí, y creo que debe ser para cualquier demócrata, ningún gobierno se puede considerar democrático si en su término municipal esta cuestión no se cumple. No podemos estar diciendo que estamos haciendo democracia pisando las fosas de los que nos precedieron, asesinados por ser como somos nosotros. En Castuera conseguimos una partida presupuestaria para memoria histórica, 6.000 euros al año. Cualquier ayuntamiento que se plantee lo puede hacer. Esta partida presupuestaria, luego cada uno puede decidir si puede ir para las asociaciones memorialistas, si es para hacer un memorial, si es para hacer un homenaje, lo que queramos. Evidentemente, cumplimiento de la legislación autonómica, estatal e internacional. A mí ya no me vale
es que cuando estuvo gobernando Rajoy quitó el presupuesto de la ley. Es que la ley está no sé qué, es que está... Si en un pueblo, empezando por el pueblo, en un pueblo hay voluntad política, igual que se presupuestan X miles de euros para cambiar una acera porque no nos gusta lo que tiene, o unas farolas porque parece que están muy antiguas, o, ¿me entendéis? Muchas veces los pueblos echan dinero en sitios. ¿Por qué no se dedica una partida a que nuestro pueblo y hacer y dar a conocer la memoria histórica? Evidentemente una declaración institucional de la condena del franquismo y el reconocimiento de las víctimas familiares. ¿Cuántos ayuntamientos democráticos han hecho esto? Por supuesto, con actos un poco más lúdico, festivo, cultural, social, conmemorar el 14 de abril. Pero no solo el 14 de abril, voy a hablar más de otra fecha, que es el 25 de marzo. Que muchos de aquí seguramente no sepamos que pasó el 25 de marzo. Me consta que sí, que muchos también lo saben, porque están dentro de la asociación que se creó, y fue aquel día en el que los punteros extremeños se armaron con sus arados y con sus mulas y se fueron al campo a ocupar fincas, demostrando que la tierra era de ellos. Evidentemente, protección y conservación de espacios y edificios de lugar de memoria. En nuestro entorno estamos búnkers, encontramos sitios que fueron cárceles, sitios que son... Eso hay que protegerlo, ¿verdad? Y darlo a difundir. Y todo esto, evidentemente, educar en memoria democrática y derechos humanos a nuestros jóvenes. Son puntos que todo parecen de sentido común, pero ¿por qué no lo hacemos muchas veces? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y ahí dejo la pregunta. Yo no voy a ser el maestro porque ha sido para mí, primero, un honor que me dejéis para el final. Hay un tiempo, una responsabilidad. Yo os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Me encanta estar en Llerena, me encanta estar con gente de la mía, y más cuando yo ya no tengo asamblea. Entonces, para mí toda Extremadura es una asamblea. Cada pueblo en el que estoy me siento bien. Incluso, a lo mejor le molesta que lo diga, hay un compañero de Asturias que se ha sumado a la causa, ha venido a Castuera por motivos laborales, y resulta que el tío se ha pegado a nosotros y está aquí poblando uno más. Y esa es la militancia de la gente buena. Eso es lo que quiero que veáis, que no nos podemos cerrar a nuestro pueblo y a nuestro ámbito, ni siquiera local ni regional, sino que entendamos que somos una masa, que podemos cambiar este mundo y este país si queremos. Entonces, os dejo el domingo a llenar las urnas de rabia, de rebelión, pero también de esperanza. A votar, por supuesto, por Javier y por su equipo y su grupo de gente que hay. Pero también, no olvidéis, Unidas por Extremadura y unidas podemos cambiar Europa. Muchas gracias, salud, memoria y memoria.